Bueno, nada de Julio César todavía. Me acabo de dar cuenta de que no había mostrado la ilustración de Rockwell Kent para Enrique V. Esta es la ilustración del Enrique V de Rockwell Kent. Y además se me había olvidado mostrar la edición de Oxford, porque no tengo la edición de las obras completas de 2005. La voy a tener, me la van a enviar cuando las varias catástrofes que nos circundan, que de todas maneras son bastante leves en comparación con las que han tenido y tienen en Siria y otras regiones, pero bueno, cuando la pandemia, cuando el volcán de La Palma, cuando las hormigas gigantes nos dejen, me traerán las obras completas de Shakespeare en la edición de Oxford, pero de momento sí que tengo. Sí, es la editorial de Oxford, Oxford University Press. Imagino que en Clarendon, ahí me parece que es donde tienen las prensas universitarias. Oxford University Press, Walton Street, Oxford. Pero así vale, Oxford, pero también en New York. Bueno, sí, Clarendon Press, 1982. 1982, este libro es de 1982, se conserva bastante bien. 1994, esto es una, claro, edición en pasta blanda en 1944. Nada, pues quería mostrar cómo es una edición de Oxford exenta. También la biblioteca Folger hace ediciones exentas, no tiene una edición de las obras completas, pero bueno, esto es sencillamente genial. Notas a doble columna, muchísimas notas textuales, lingüísticas, ilustraciones también, estoy buscando, pero ahora mismo no. Hay ilustraciones en la edición en un solo volumen. Lo que está a doble columna es el texto shakespeariano, por supuesto también las notas, y en recuadros hay ilustraciones como esta. Esto es una ventana en Bethley, Staffordshire, de la colección, o Staffordshire. Bueno, una ventana, un vitral de una ventana, porque en aquel tiempo no tenían las técnicas adecuadas para hacer grandes planchas de vidrio, cristales como los que tenemos ahora, y tenían que ensamblar con plomo estas pequeñas piezas de cristal. Conocimiento, por cierto, que nos subrayaba José Guillermo García Valdecasas a propósito de lo anacrónico que sería en una obra antigua mostrar un cristal de gran tamaño, y eso me lleva a recordar, a propósito de lo de las gallinas de Guinea. Claro que lo que pasaba con las gallinas de Guinea e Italia era que José Guillermo García Valdecasas nos quería homenajear, nos quería agasajar, nos quería regalar a los colegiales, que era algo que siempre era su única atención social, casi, era el agasajar a sus colegiales. Porque decir, claro, su única atención era salvar el colegio. Pero si algún gasto hacía, si alguna atención tenía hacia el mundo social, era, aparte de, naturalmente, agasajar y estar con sus amigos, el agasajarnos a nosotros, a sus colegiales, a sus discípulos, y luego también algunos amigos, otros algo más ingratos, otros que no hicieron caso a lo que él tanto repetía, que la gratitud es el patrimonio de las almas nobles. Bueno, pues en esos intentos de agasajarnos nos quiso presentar el plato español por excelencia, yo diría, el plato que obviamente es español y que no puede negarse que lo sea frente a cualquier otro plato que puede hacerse en cualquier otra región del mundo. Las perdices con chocolate. Las perdices con chocolate obviamente se inventaron en España, porque a España llegó primero el chocolate y en España había perdices, y ese era precisamente el problema. Y las perdices son una ave regaladísima, y ese era precisamente el problema, que no se podían introducir perdices en Italia. Entonces él llegó a la conclusión de que la única manera de meter una perdiz sería con un invento también
muy español, aunque, en fin, en el fondo es romano, es universal, pero bueno, es algo muy español, como es el escabeche. El escabeche, meter perdices escabechadas, pero tampoco se podían importar. Entonces, halló el sucedáneo adecuado, la carne que se puede comparar, se puede paragonar con la carne de las perdices de España, y encontró que deberían ser las gallinas de Guinea. Pero caramba, las gallinas de Guinea tampoco son algo fácil de encontrar. Tampoco son algo fácil de encontrar. Hemos visto que en los tiempos de Shakespeare las vendían los turcos, que parece ser que las exportaban desde criaderos en los que ellos tenían mano. Porque no creo que las criaran ellos mismos. El caso es que eso, las vendían los turcos, y durante un tiempo se podía confundir la perdiz de Guinea con el pavo, el gallipavo, el pavo gordo, no el pavo real, que era lo que comían antes. Y de hecho ahí está Los votos del pavón, esa obra francesa de Longuillon, en donde juran en la mesa ante un pavo real que se van a comer, ante un pavo real que es alimento. Bueno, pues eso en cuanto al pavo, al gallipavo, en fin, al turkey, que durante un tiempo era la gallina de Guinea. La gallina de Guinea no es que supere a la perdiz, sino que se puede comparar con ella. Y que para reinventar el plato de las perdices con chocolate, que son evidentemente son una gloria de la cocina española, y que yo no he visto hacer nunca en ningún restaurante, ni he visto recuperar el manjar blanco, que es un plato medieval, en los coloniales en Sevilla, en las dos sedes, sí, por así decirlo, de los coloniales en Sevilla, tienen un excelente manjar blanco, al igual que otras maravillas de la cocina que podría degustarse en la Sevilla de otros siglos. Pero las perdices con chocolate no las he visto en ningún restaurante, y son un plato tradicional, excelente, exquisito, tremendamente de gastrónomos ilustrados e ilustres, y desde luego que solo puede haberse creado en España. Perdices y chocolate en Italia, desde luego, aunque claro, perdices naturalmente hay en Italia, o tiene que haber, o había, o por lo menos yo entiendo que se refiere a perdices parecidas a las nuestras, Leonardo da Vinci, cuando da las típicas recetas. Pero eso no sé si a lo mejor es que eso lo anotó cuando estaba en Francia, no lo sé. El caso es que tiene que haber perdices en Italia, y Leonardo en sus apuntes culinarios indica que deben comerse pues como las comen los franceses, podridas. Leonardo da instrucciones para dejar pudrirse la perdiz hasta que adquiere, yo que sé, un tono verde, y entonces sí se puede comer. Bueno, aquello famoso de los franceses que cuelgan a la perdiz por el cuello, y cuando de puro podrido el cuello se rompe y la perdiz cae al suelo, como las aceitunas, entonces se puede comer. Esto en cuanto al turkey, que sea como sea, es un anacronismo, porque ni siquiera podía ser una gallina de Guinea con ese nombre. O sea, sí podía ser una gallina de Guinea, pero no tendría el nombre de turkey, porque los turcos todavía no pintaban nada en el comercio internacional con Inglaterra, que yo sepa, a lo mejor hay alguna fuente que me desmiente, que me hace que me desdiga, por favor claro, que ese tipo de cosas sí que me las tienen que decir. Yo estoy dispuesto siempre a aprender de quien sabe. Claro, naturalmente la gente que me hace comentarios de los que, claro, yo me considero rico porque necesito muy pocas cosas, y tengo, diría, todo lo que quiero y más, porque tengo, como todos los compradores de libros y todos los lectores, tengo libros que me temo que me voy a morir sin leer, o sea que tengo más de lo que necesito. Puede que carezca de algunas cosas, pero desde luego de lo que no carezco es de la opinión infundada de un desconocido. Eso me lo puedo ahorrar perfectamente. Pero si alguien me aporta datos y conocimientos, yo estoy por supuesto dispuesto a escucharlo, y además encantado.
No puedo aceptar, evidentemente, a gente que se empeñe, que tiene mucho interés en que su opinión sea relevante, pero no lo es, y me viene a calumniar a este o a otro autor al que no han leído, simplemente porque tienen unos prejuicios de diversa índole y de diverso pelaje que bueno, no los necesito y me puedo pasar muy bien sin ellos. Esto en cuanto a Enrique V, ya podemos cerrar esta obra. Vamos pues a Julio César. Julio César, la cronología lo data entre 1599 y 1600, la cronología está de manga ancha, tradicional, para entendernos. Las fuentes evidentemente son Plutarco, las vidas paralelas de Plutarco, a través de la traducción de Sir Thomas North, Lives of the Noble Grecians and Romans Compared Together, en 1579, es decir, las vidas paralelas traducidas, añadiendo, eso sí, Shakespeare, muchas licencias, incluida la licencia de que los conjurados oigan las campanadas de un reloj. Versiones cinematográficas recomendadas: David Bradley, Julio César, Julio César, que 1950, Estados Unidos. La canónica que todo el mundo, de hecho, es que el actor español Sacristán, José Sacristán, dijo en una entrevista, ha dicho en varias ocasiones, que tiene un reclinatorio en su casa para ver las películas de Mankiewicz. Julio César, Eva al desnudo, todas las películas de Mankiewicz. Entonces, para alguien que entiende tanto de teatro como José Sacristán, este Julio César de Mankiewicz es una película que hay que ver de rodillas, en un reclinatorio. Es de 1953 y es una producción de Estados Unidos. Pero eso no quita que una producción posterior, que conserva muchas cosas de esta primera de 1950, el elenco, desde luego, actores que actuaron en la del 50 actúan en la del 70, caramba, Charlton Heston. Eso no quita que la producción de 1970, Julius Caesar, que en España se distribuyó como El asesinato de Julio César, y yo la he visto en Amazon Prime, no sea dignísima y desde luego muy pedagógica, muy didáctica, pero artísticamente muy válida. Lo que pasa es claro, es eso de primero en el tiempo, primero en el derecho. Es cierto que viene mucho después de la película de Mankiewicz, pero los méritos de esta película son enormes. Hay que tomársela muy en serio. Y seguramente quien no la cita es porque no la ha visto. Es una coproducción entre el Reino Unido y Estados Unidos. Especialmente diseñado para las escuelas estaba el Heil Caesar. No Heil con A, que sería lo normal en inglés, sino con E, en alemán, Heil Caesar. O sea, ya sabemos por dónde va. Ya sabemos por dónde va este asunto. El Heil Caesar de 1973, del Reino Unido, de la BBC, de John Griffith Bowen, que la llevaba la obra, ya lo hemos intuido, al mundo fascista, en lo que imitaba, como muchas otras producciones, al montaje de Orson Welles en el Mercury en Nueva York en 1937, sobre el que trata Richard Linklater en Me and Orson Welles, 2008, Reino Unido y Estados Unidos. No me atrevería a decir que Orson Welles es el primero que hace este tipo de adaptaciones con el mundo fascista, porque quizá tanto en la Unión Soviética como en la España republicana ya se hacían algunos de estos montajes, y pienso muy especialmente en la España republicana, en el montaje de Rafael Alberti de la Numancia, en donde evidentemente los romanos serían los fascistas, y en Alexander Nevsky de Eisenstein, tengo que ver la fecha, claro,
¿En qué estoy pensando? En el Alexander Nevsky de Eisenstein, que el obispo de los caballeros de la Orden Teutónica es de 1938, es posterior al montaje de Orson Welles. Bueno, en la mitra del obispo que oficia antes de la batalla para los caballeros de la Orden Teutónica, en su mitra hay unas esvásticas, con lo cual está identificando de manera estética el fascismo, el nazismo, con un evento del pasado que se convierte en símbolo de la futura agresión fascista. Pero en realidad ahí no hay nada atrevido, vamos, no hay nada que violente el marco histórico, porque es un diseño muy habitual en las vestimentas religiosas de la Edad Media, y de hecho en las cantigas de Alfonso X el Sabio, en las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, aparecen numerosos ornamentos de altar, numerosas vestimentas eclesiásticas con esvásticas. Pero el que directamente lleva a una obra del pasado al mundo fascista, yo creo que es Orson Welles. Voy a mirar también de cuándo es el montaje de la Numancia. Tiene dos Numancias, dos versiones de la Numancia. Hay un artículo que es el que me suele salir cuando busco esto, las dos Numancias de Rafael Alberti, Alberto Varas Escolá, del Instituto de Secundaria Goya de Zaragoza, ¿vale? Un compañero, y es de 1937. Es de 1937, en el Teatro de Arte y Propaganda, que en realidad era el Teatro de la Zarzuela. Así que no vamos a decir que Orson Welles sea el primero, pero sí uno de los primeros. Y además no creo que el de Alberti llevara tan lejos como Orson Welles esa asimilación fascista del enemigo, del romano. Luego, quizá lo diga también en este artículo, si se ha documentado, y quizá lo diga también ese odioso ruido que tengo que silenciar cuando no aparece algo. Hubo un montaje de la Numancia, si no me equivoco, por Gustavo Pérez Puig, Gustavo Pérez Puig, bueno, no me sale ninguna Numancia, pero puede que... un director muy... Sí, bueno, aquí está Cervantes y la puesta en escena. Parece ser que sí que hay una Numancia, pero es del 92. Sí, añado fascista, o nazi, o mejor, nazi. La Numancia nazi de... Bueno, hablan de Adolfo Marsillac. Simplemente si pongo Numancia nazi, estoy mostrando un ejercicio de búsqueda de información un poco frustrada. El caso es que después de Alberti hubo quien imitó esa estética nazi, o eso creyó la... Miguel Narros, perdón, y sí está en el artículo de este profesor de bachillerato. Miguel Narros, eso es, vamos a ver. La segunda, dejaremos constancia de algunas secuelas directas, indirectas o siquiera tangenciales de las versiones albertianas de 1937 y 1943, al montaje de Francisco Sánchez Castañer de 1948 en el Teatro Romano de Sagunto, réplica sin lugar a dudas de la segunda versión de Alberti, donde la España de Franco quería verse aludida en su resistencia numantina al exterior. Claro, aquí ahora se cambian las tornas y son los fascistas los asediados. Bueno, siguieron otros de diverso, y cita una autoridad, siguieron otros de diverso signo en los años 50 y 60. José Tamayo representó dos nuevas adaptaciones oficiales en 1956 y 1961. La segunda en el Teatro de Mérida. Mayor repercusión tuvo la de Miguel Narros de 1966 en el Teatro Español de Madrid, siguiendo la estela de Alberti al presentar a los romanos con uniformes nazis y a los numantinos como partisanos.
Pese al entusiasmo de Domenech, 1966, la reseña de López Sancho en ABC daba cuenta de lo anacrónico de estas alusiones. Vaya, para ABC algo que había hecho Orson Welles en 1937 le resultaba chocante. Dice, muy pronto sería corregido error tan palmario. Bueno, este error tan palmario es algo que sufre un gran bibliófilo, un gran erudito, un gran sabio, como es Mayans y Siscar, que cuando le piden que haga la vida de Cervantes no se entera absolutamente de nada, pero absolutamente de nada, y también se queja de los anacronismos del Quijote, asumiendo que la historia de Don Quijote ha salido debajo de la piedra de una iglesia de tiempo de Alfonso VII o tiempo parecido, y que por lo tanto eso de que salga la Santa Hermandad, lo de que salga... todo eso es anacrónico, es un disparate. O sea, la vida de Cervantes de Mayans y Siscar es un disparate, no se entera absolutamente de nada de Cervantes. Bueno, pues este crítico tampoco se enteró nada de la obra. Vaya, en Numancia no había nazis. Vaya, de acuerdo, Sherlock, muchas gracias. Si no fuera por ti no nos habríamos dado cuenta. Ahí, desde luego, ABC no estuvo a la altura. Un periódico que desde el principio asumió con la crítica el deber de educar al público. No solo había que... criticar al público, que no solo había que criticar la obra, sino que también había que criticar al público. Bueno, pues en este caso el crítico es bastante criticable, porque no se da cuenta de algo tan evidente. Y bueno, claro, luego está la de Alfonso Sastre, donde claramente los romanos son los yanquis, son los imperialistas yanquis. Bueno, pues ya que he hablado antes de José Guillermo García Valdecasas a propósito de las gallinas de Guinea, que no son pavos, desde luego no es nada parecido a un pavo, como son pollos gordos, como son unas gallináceas gordas y rechonchas, pues supongo que a los ingleses les parecerían fáciles de confundir, sobre todo los ingleses que no tuvieran mucho paladar, mucho gusto. Nos dijo José Guillermo García Valdecasas algo que probablemente no sepa nadie, que cuando todo el mundo estaba felicitando a Miguel Narros por haber hecho este montaje con uniformes nazis, y que qué valiente, pero vamos, que es algo que había hecho Orson Welles en el 37. Le dijo así como en voz baja a José Guillermo García Valdecasas, pero si eran uniformes soviéticos. Lo que pasa es que se lo cayó, porque toda la crítica estaba entusiasmada con los uniformes nazis, pero claro, es que son muy fáciles de confundir. Uniformes de cuero, claro, uniformes de cuero largos, uniformes totalitarios, ¿verdad?, con galones bueno, incluso, claro, los generales llevan su franja roja igual, el generalísimo lleva... Eso fue una de las cosas por las que se opuso Stalin a llevar uniforme de generalísimo, porque le parecía ridículo lo de llevar dos franjas en los pantalones o algo parecido, no lo recuerdo. Bueno, pues eran fáciles de confundir, pero lo que quería hacer Narros, lo que pasa es que luego se lo cayó, visto lo bien que le había ido con la crítica. Lo que quiso hacer Narros eran uniformes soviéticos, pero bueno, ya está. Bueno, que el inventor de todo esto es Orson Welles. Y si apuramos, ¿en qué mes fue la de Alberti? Para que no haya... Claro, es muy fácil determinar quién ha sido el primero que ha hecho una adaptación de un clásico en ambiente fascista, porque el fascismo tiene sus fechas, claro. No, en 1863 no puede haber una obra de ambiente fascista. Definitivamente damos la primacía a Orson Welles, porque el montaje de Rafael Alberti de la Numancia es del 26 de diciembre de 1937. O sea, es en diciembre. Ya está. Orson Welles es el inventor, que yo sepa, a no ser que alguien me diga, no, pero es que en Moscú o en Vladivostok o en Minsk se hizo un montaje antifascista. Bueno, pues en Minsk no lo sé. Sí. Bueno, en fin, da igual. Que como siempre estoy dispuesto a aprender, pero en principio yo creo que esta cosa tan novedosa que hicieron en el año 73, este Hail Caesar, en realidad, invirtiendo los años, tenemos la fecha de su origen, que es el 37 con Orson Welles.
Música recomendada sobre Julio César. Tenemos la obertura Julius Caesar de Robert Schumann de 1851, la música incidental de Darius Milhaud de 1936 y bueno, no lo he señalado antes ni al principio en la fonografía general, pero también escribió música incidental para Romeo y Julieta en 1937 y también en 1937 para Macbeth, en francés. Quede anotado, que se me había pasado. Como gustéis, As You Like It, 1599-1600. Fuentes, la balada del siglo XIV, The Tale of Gamelin, Gamelin, a través de de Gamelin, a través de Thomas Lodge, Rosalind, Earth's Golden Legacy, de 1590. En cuanto a iconografía, vamos a ver la ilustración de Rockwell Kent, As You Like It. Aquí no está. No, aquí tampoco. Ah, sí, aquí está, 663. Vamos a ver. Enrique V estaba en la página 555, que no lo he dicho. Con lo cual ya se me acaba de ir la página de esta obra. No, esto es mucho ruido para nada. Hamlet se me acaba de ir. Estupendo, se me acaba de ir la... Madre mía, que... Pues se me acaba de ir el número de página. Porque lo que es efímero yo lo reservo en la cabeza también a dispositivos de almacenaje efímeros. Yo no quiero tener en la cabeza nada innecesario, ningún número de teléfono, nada que no sea perdurable. 663. Así que las cosas efímeras están en mi cabeza lo estrictamente necesario, lo imprescindible. Esta es la ilustración de Rockwell Kent para Como gustéis. Como gustéis. As You Like It. Tiene poca fortuna iconográfica, pero mucha musical. Porque aparte de esta ilustración, bueno, pues sí, las ilustraciones de las obras completas que ya he citado. Mucha musical porque Thomas Morley, que vivía en la misma parroquia que Shakespeare, y supongo que se conocerían, digo yo, supongo, escribió música para It Was a Lover and His Last, y se supone que si la escribió y eran vecinos, se supone que la haría para que se representara en el teatro, para las tablas, pero bueno, no se sabe, pero tampoco es necesario, es decir, es música contemporánea de Shakespeare, compuesta por un vecino suyo, grandísimo músico, es que claro, dicho así, el vecino que te arregla las... No, Thomas Morley, uno de los mayores músicos de Inglaterra. Es como que Lope de Vega y Cervantes fueran vecinos, no son vecinos cualquiera. Bueno, pues está naturalmente aquí, en este disco de canciones de Shakespeare por el Diller Consort, con Desmond Dupré como laudista, tocando ahí el laúd, y como contratenor Alfred Deller, como tenores Philip Todd, Max Worthley, como barítono Maurice Bevan, y al laúd ya se ha dicho Desmond Dupré, y el director Alfred Deller, he dicho Diller, bueno, Deller, no vendrá. Dice el disco: el lugar de la música en la obra teatral de Shakespeare tiene un papel cierto. En francés esto suena raro. Bien que el dramaturgo haya sido poco exigente en materia de realismo. Qué raro está redactado esto. Destinados a subrayar el carácter de un personaje, esclarecer una situación dramática o crear una cierta atmósfera, estas canciones, estas songs,
fueron escritas por compositores tan diversos como Berg, pero claro, Berg, no sé hasta qué punto este Non Nobis Domine es realmente una pieza para Enrique V, sino simplemente